Bienvenido al podcast de Iglesia Arcoiris. Soy el pastor David Pérez y deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida. Si quieres conocernos, puedes encontrar más en nuestra página de Facebook Iglesia Arcoiris. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas ver a Dios moverse en tu vida. Génesis capítulo 22, verso 13. ¿Ya están ahí? Nada más la hermana Paula está ahí, pero ¿alguien más? Génesis capítulo 22, versículo 13 al 18. Por última vez, repito, Génesis capítulo 22, versículo 13 al 18. Amén. Leemos lo que dice la palabra de Dios todos juntos. Entonces, dígalo conmigo otra vez, fuerte otra vez. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Podemos leer ese último versículo? Por tanto, obedeciste a mi voz. Le puedes decir a la persona que está a tu lado: tu necesidad tiene nombre. Dígamelo a mí: tu necesidad tiene nombre. Su nombre es Padre. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos hoy, esta mañana, de estar aquí en tu casa. Gracias por la bendición tan increíble que tenemos de amarte, de escuchar tu palabra, de que podamos salir transformados esta hermosa mañana. Gracias porque dice tu palabra que cada día tus misericordias se renuevan para nosotros, que aún nosotros, siendo pecadores, tenemos la misericordia para amanecer un día más. Gracias por tu palabra, gracias por el trabajo, gracias porque nos has mantenido con vida hasta el día de hoy. Que nuestro corazón sea receptivo a tu palabra, que nuestro cerebro, nuestra cabeza sea receptivo a tu palabra esta hermosa mañana y que podamos salir transformados. En el nombre de Jesús decimos amén. Dígalo conmigo fuerte. Amén. Tu necesidad tiene nombre y su nombre es Padre. Hay una película que vi hace pocos años que me hizo entender un poco más el concepto de la adopción. Como muchos saben, parte de la Biblia, un versículo de la Biblia dice que fuimos ¿qué? Adoptados por medio de la sangre de Jesús. No fuimos hijos nacidos de parte de Dios, sino fuimos adoptados. Y a veces no entendemos muchas veces el concepto de adopción. Y hubo una película que no fue muy famosa ni taquillera, pero fue una película que me hizo entender un poco más el concepto de adopción. Se trataba de una familia americana. De hecho, esto se basaba en una historia real. Dos personas ya grandes, no grandes, pero sí ya casi llegando a los 40 años, donde se dieron cuenta que no podían tener hijos, ninguno de los dos. Él tenía imposibilidad para tener hijos y ella también, y no les dio otra cuestión que adoptar, y porque ellos querían tener una familia, y tanto ella no podía ni como él podían tener hijos. Y cuando llegaron a la agencia de adopción allá en Estados Unidos, ellos creían que el método para adoptar era fácil o era de otra manera. Ellos creían que ellos llegaban a la gerencia, o ellos llegaban al sistema de adopción que había, y ellos podían llegar y elegir. Así como cuando llegas y eliges el trozo de carne que tú quieres en la carnicería y dices, quiero ese. Ellos pensaban que ellos iban a llegar así a la de adopción y iban a decir, ese niño. No, ellos entendieron que hay un sistema detrás de toda esta gerencia de adopción, donde te evalúan psicólogos, te evalúan médicos, te evalúan especialistas.
Primero, para ver si eres apto para ser un padre adoptivo. Después, qué tipo de hijo es el que necesitas tener. Y 3, si eres apto especialmente para ese hijo. O sea, es una serie de pasos y de reglas que ellos tienen para ser padres. Y no solamente ser padres, sino ser padres adoptivos. En una parte de la película, ellos pues quieren ser, su emoción es tener un hijo pequeño, a un niño de 2, 3 años, alguien que puedan criar desde pequeño. Pero, oh sorpresa, su perfil psicológico, su perfil psicosométrico, su perfil médico, todo su perfil los lleva a una adolescente de 14, 15 años. Y para ellos no estaba en el plan tener un hijo de 14, 15 años. Y más que esta chica adolescente no quería a ellos como padres. Ella se rehusaba porque su madre, teniendo un antecedente de alcoholismo y drogadicción y sobre todo de estar atada a las drogas, no podía estar con sus hijos. El gobierno le había quitado a sus hijos, pero esta adolescente quería regresar con su mamá. Ella tenía la esperanza de que su mamá algún día iba a dejar a las drogas, el alcohol, y podría regresar con ellos. Y rehusaba a estar con los papás adoptivos. Y los papás adoptivos le daban casa, le daban comida, le daban ropa, le daban todo, pero ella quería regresar porque tenía la esperanza de que esa mamá que un día no la quiso, esa mamá que un día la trató mal, algún día la iba a querer. Y bueno, haciendo el spoiler de la película, al final esta chica se da cuenta que su mamá, aunque le dio la vida y siempre la va a querer y la va a respetar, el amor a veces no viene principalmente a veces de un padre que te da la vida, sino un padre que aprende a amarte con el tiempo. Y he entendido ese concepto de adopción porque dice la Biblia que nosotros fuimos adoptados por Él. O sea, hasta cierto punto Dios no dijo, a ver, quiero al más santo. A ver, todos los más santos, esos son mis hijos. No. Cuando Él fue a la cruz, Él no dijo, a ver, ¿quién va a leer la Biblia diario? Yo voy a ir a la cruz por Él. No. No dijo, híjole, ¿quién es el que siempre se va a bañar? Yo por eso sí voy a la cruz. No. Jesús no dijo, voy a ir por ti, pero por ti no, por ti sí, por ti no. Él no puso una gerencia de selección, Él no hizo acepción de personas. Cuando Él nos hizo hijos y fuimos hijos adoptados por Él, y Él siendo nuestro Padre, Él no solamente no le interesó nuestro pasado, sino Él no le interesó quién fuéramos, ni de dónde viniéramos, ni nuestra razón socioeconómica, ni nuestros estudios. Dijo, simplemente eres válido para ir a la cruz por ti. Eso no te llama la atención de decir, a Dios no le importó mi pasado, a Dios no le importó que no sepa la tabla del 9, a Dios no le importó el pasado que yo tenía, el pasado sexual que yo tenía, a Dios no le importó el pasado de drogadicción, a Dios no le importó, Él decidió ir a la cruz por mí. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Y ese es un concepto que a veces damos por sentado, porque a veces el amor, a veces lo damos por sentado. A veces creemos que las personas que de verdad nos aman y dan la vida por nosotros, la damos por sentado. Y a veces este concepto de adopción lo damos por sentado, porque a veces creemos que merecemos algo, porque tenemos un trabajo, porque tenemos dinero, porque tenemos un perfil, porque creemos que un título nos da una personalidad, porque creemos que el dinero, usted sabe que a veces una de las cosas que más me da tristeza es ver cómo a las personas las cambia el dinero. Son unas cuando no tenían y nada más tienen poquito y se vuelven locas. Y uno dice, qué feo es que de verdad el dinero a ti te cambia. Y lo que a veces olvidamos es que Dios no vio cuánto dinero teníamos, Dios no vio las propiedades que teníamos, Dios no vio que Dios sabía que ibas a fallar, Dios sabía que le ibas a regar, Dios sabía que dijiste que te ibas a meter en ayuno y ni te has metido en ayuno, Dios sabía que dijiste que te ibas a meter a orar y llevamos casi un año de 24 horas de oración y nunca te hemos visto por aquí, ni conoces el oratorio, no sabes ni cómo es, pero Dios sabía que le ibas a fallar, Dios sabía que te costaban unas ciertas cosas. Y aún así Dios dijo, eres válido para ser hijo adoptado por mí.
Él no esperó que tú hicieras algo, y por eso entendemos ese concepto donde dice que antes de que nosotros lo amáramos, Él nos amó primero, porque Él nos amó sin restricciones. Él no le importó nuestro pasado, y no solamente fue a la cruz por ti y por mí, sino nos adoptó en esa gerencia donde dice la Biblia que el precio de nuestro pecado era la muerte, y Él fue por pago justo por la muerte. Y no solamente el gran milagro fue que Él fue por nosotros a la cruz, sino que nos hizo hijos. Hasta ahí vamos bien. Esa nada más es la introducción del mensaje. Somos hijos adoptados por Dios. Somos hijos adoptados por Dios, y un hijo adoptivo tiene los mismos derechos que un hijo biológico. Las leyes dicen que si tú adoptas a un hijo, tiene los mismos derechos. Si tuvieras un hijo anterior o un hijo posterior, tiene los mismos derechos que tú. Eso nos da a entender, no igualarnos a Jesús, nunca nos vamos a poder igualar con Jesús, pero sí tenemos los mismos derechos que algún día tuvo Jesús. Si Jesús un día fue bendecido, yo voy a ser bendecido. Si Jesús un día fue amado, yo también voy a ser amado, porque tengo los mismos derechos como hijo adoptivo. Dar un aplauso fuerte al Señor esta mañana y decirle: gracias por hacerme hijo adoptivo. Y la historia que acabamos de leer no solamente reta la fe de Abraham, sino reta también mi fe al escuchar esta historia. Muchos saben que esta historia que acabamos de leer es cuando Dios le pide a su hijo único, a Isaac, bueno, el único entre él y Sara, porque acuérdense que Abraham tenía un hijo anterior que era Ismael, pero su hijo legítimo era Isaac, y le dijo: yo lo quiero a él. Y esta es una historia no solamente que reta a Abraham por su fe. Lo que entendemos en esta historia es que Abraham ha conocido a Dios como amigo, porque de hecho así lo habla la Biblia, de que tú eres mi amigo. Lo ha visto como padre, lo ha visto como ángel, lo ha visto como muchas maneras, pero es momento de que la fe de Abraham sea retada como padre. Es momento de que la fe de Abraham sea retada en un nuevo nivel, porque como padres nos lleva a un nuevo nivel de entendimiento. Cuando los hijos nacen, te da un nuevo nivel de entendimiento de cómo conoces la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes dicen: cuando yo fui padre o madre, cambió mi manera de cómo veía la vida? No solo transformó mi vida, sino cambió mi manera de ver la vida. ¿Cuántos de ustedes dicen: cuando yo fui padre, entendí muchas cosas de lo que mi padre me decía cuando yo era hijo? Pero hasta que fui padre, entendí muchas cosas. ¿Sí o no que cuando tú eres soltero y ganas dinero, ves los tenis, ves los primeros tenis, dices: híjole, yo me voy a los primeros tenis, vas y no te importa cuánto cuesten, ¿sí o no? Los compras. Vas, te compras la primera pulsera que veas, te vas al Apple y te vas a comprar el nuevo iPhone, el Apple Watch, porque vives para ti, ¿sí o no? Cuando te casas cambia un poco esa vida, pero cuando nacen tus hijos, ¿sí o no? Ya ni siquiera piensas en ti, piensas primero en tus hijos. Yo he visto muchas veces que los papás a veces traen la camisa bien rota de acá. Esa camisa ya ni dice Docker, dice Pokers, así como si fuera así, y rota, y no, porque, y ves a los hijos bien vestidos. Ves a los hijos con buena ropa. Y eso me llama mucho la atención, porque eso quiere decir que antepones los deseos tuyos y dices: antes de mí, mi hijo, ¿sí o no? ¿O estoy mal esta mañana? Claro que a veces hay malos padres que dicen: no, primero yo y después mis hijos. Pero la mayoría es: ¿sabes qué? Primero mis hijos y luego yo. A veces el papá trae un teléfono, ya ni Bluetooth tiene, mano, ya es una piedra, lo lanzas y ya cuenta como arma blanca en el ministerio público. Es viejísimo el teléfono, ya no, todavía trae el teléfono, el tonito, el de ese tonito ya no existe. ¿Te acuerdas cuando en Televisa te decían: si marcas el X133, por 15 pesos te regalamos el nuevo sonido? ¿Te acuerdas? Y que te le marcabas 15 pesos. El papá todavía tiene ese teléfono.
Pero el hijo trae el iPhone 16 Pro Max, ese que parece una tele, ese Samsung que se dobla en 15 maneras diferentes. Porque eso nos demuestra que como padres dices, los deseos antes míos, primero los de mis hijos. La felicidad de mis hijos, primero que la mía. Cuando te graduaste, yo le he hecho muchas veces de una vez, cuando te graduaste de la kinder, de la primaria, de la preparatoria, ahí están tus papás. No importa que panzaste, ¿no? O sea, es más, tu papá pagó para que pasaras. Pero para tu papá eres la persona más inteligente, la más sabia, eres el mejor ese día. Cuando nombran cuando dicen tu nombre para que pases por el título, Pérez Herrera David Israel, y se escucha, ¡ah! Ese es mi hijo. Y al final ves a los papás, ¿no? Porque al final está la foto de la graduación con tu birrete, y ahí estás a los papás orgullosísimos porque dicen, sus éxitos también son mis éxitos. Y esta es una manera en la que Dios va a retar a Abraham. Tú vas a ser padre de la fe, tú vas a ser padre de descendencia, sobre ti edificaré muchas naciones. Tú quieres mucho en la vida, prepárate para ser retado por Dios muchas veces en tu vida, porque sin sacrificio no hay victoria. Y esta es una manera en la que Abraham va a entender a Dios como padre. Y sobre todo como un padre proveedor. Dígalo conmigo, proveedor. Una de las características o la característica que quiero hablar, porque como padres o como Dios como padre tiene muchas características. No estoy diciendo que esta es la mejor o la peor o la de en medio, pero esta es una característica que quiero hablar el día de hoy. Dios como proveedor. Una de las características, padres, que ustedes, una de las cualidades, papás que me están escuchando esta mañana, debe de ser que en su casa los proveedores tienen que ser ustedes. Ya ve, ahí se me fue el amén. Una de las cosas donde la familia empieza a tener problemas es cuando la mamá es la proveedora y el papá no hace nada. ¿Sabes cuál es el problema número uno en los matrimonios? El problema uno en los matrimonios no es la infidelidad, aunque la hay. El problema uno de los matrimonios no es porque él no se baña, y bueno, hay veces que sí les cuesta a los hombres después de los 10, 15 años bañarse, por ahí pasarse el shampoo. No es ciertas cosas que parecían obvias. Lo que me he dado cuenta que el problema número uno en los matrimonios, casi el 90%, casi siempre la razón del divorcio número uno es el dinero. Díganmelo por donde sea, los problemas más fuertes matrimoniales son el dinero. Porque cuando es una infidelidad a veces está el caos y todo, pero a veces el amor al dinero, híjole, sacar de ahí a los esposos, a las esposas es bien difícil. Y más cuando se invierten los papeles, donde ella es la que sale a trabajar, donde ella es la que gana más dinero, donde ella es la que más. Y sobre todo hoy vivimos en un sistema donde dicen, es que tenemos que ganar lo mismo. Es que ahora los esposos dicen, le dice el esposo a la esposa, es que me tienes que ayudar. Pensamientos pecaminosos del diablo. Díganme en una parte de la Biblia que diga que la mujer le tiene que ayudar al hombre. Se me fue la mano otra vez. Esto no es machismo ni feminismo. Y qué bueno que tengas una buena mujer que te apoye, porque eso es aparte. Qué bueno que tengas una buena mujer que trabaje y te apoye. Eso no es malo. Lo malo es que se exija que la mujer haga lo mismo que el hombre. Es ahí donde empiezan los problemas. Porque no hemos entendido que hay cosas, hay cualidades como hombres que Dios nos ha puesto. A ella, como mujer, Dios dice, tú vas a ser protectora. Pero al hombre nos dijo, tú vas a ser proveedor. Tú vas a luchar por tus hijos,
pero tú vas a salir a ganarte la vida. Y cuando los hijos ven esa inversión de papeles, empiezan los problemas. Porque después empiezan a respetar más a la mamá, que al papá. Porque si mamá es la que trae el dinero, si mamá es la que me compra, si mamá es la que hace. Y entonces es cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando? Y debes de entender, hombre, que Dios te ha equipado mentalmente con tus fuerzas para ser un buen proveedor. Que debes de saber que tú tienes la inteligencia para ser un buen proveedor. Que tienes que saber que estás capacitado, muy bien capacitado, y que tienes las fuerzas y la bendición de Dios para ser un buen proveedor para tu casa. Y tienes que levantarte todos los días y decir, Dios me ha capacitado para ser un buen proveedor para mi casa. Yo voy a ser bendecido porque sobre mí es la simiente. Y si yo soy bendecido, en consecuencia, mis hijos también serán bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha capacitado, hombre, para ser un buen, dígalo conmigo, yo seré un buen proveedor. Y Abraham va a entender que él es un buen proveedor, pero que tiene un Dios que es un mejor proveedor. ¿Se acuerdan cuando van camino al sacrificio? ¿Y qué le dice Isaac a Abraham? Le dijo, Padre, Dios, ¿qué palabra usa Isaac? Dios proveerá para sacrificio. Porque volteó Isaac y dijo, caray. Caray, no hay nada. Pero la fe de Isaac, de saber que tiene un padre, que no le dijo Isaac a él, Padre, ¿tú proveerás un sacrificio? No, dice Isaac, ¿acaso Dios proveerá? Te das cuenta que cuando los órdenes están bien, dice, yo sé que tú tienes. Abraham es un hombre rico. Abraham no es como cualquier pelele. Abraham es uno de los hombres más ricos de la nación. ¿Y crees que su hijo no sabía que su papá tenía dinero? Claro que sabía que su papá tenía becerros y caballos y todo y lo que fuera. Y no le dijo, ¿tú proveerás? Le dijo, ¿acaso Dios proveerá? Una de las cosas que sabes que triunfaste como papá es que saben tus hijos que la fuente de provisión no eres tú, es Dios. Cuando tú sabes que triunfaste como papá, es que tal vez dicen tus hijos, es que yo sé que tú eres un buen padre, sé que tienes una buena chamba, pero yo sé, papá, que todo lo que tú tienes viene de parte de Dios. Ahí sabes que empezaste a triunfar como padre, porque Isaac no dijo, y el sacrificio dijo, ¿y Dios proveerá? Y Dios le dijo, sí, hijo, Dios proveerá sacrificio. Y acuérdate que Abraham lo ató a Isaac y ya traía el cuchillo en la mano. Abraham dice en el libro de Hechos que en su corazón él mató a Isaac. O sea, él iba con el cuchillo. Y entonces acabamos de leer una parte. Y entonces Dios proveyó sacrificio para Abraham. Uno de los retos como padres es que hoy en día los temores de la vida nos hacen que a veces demos pasos atrás. Y no los juzgo, yo a veces he dado pasos para atrás cuando Dios me ha llamado a dar pasos para adelante. Eso no quiere decir que nos endeudemos con tarjetas, no. Pero hay veces que Dios sí nos llama a retar nuestra fe. Y dijo Dios en esta ecuación con Abraham, hasta que tú te muevas, yo me muevo. O sea, el ángel no iba a bajar hasta que no Abraham tuviera el cuchillo en la mano. Hay veces que debemos de dar, papás que están aquí esta mañana, hay veces que hay que dar saltos de fe, no solo en lo económico, en muchas áreas de nuestra vida. Hay veces que nuestros hijos tienen que ver en nosotros fe y no miedo. Fe y no temor. Eso no quiere decir que le des todo a tus hijos, no quiere decir que la palabra siempre sea así, pero tus hijos tienen que ver
que tienen a un papá y a una mamá que confían en Dios. Que confían en Dios. Porque lo que estás haciendo, papá y mamá, hoy en día, estás haciendo cimientos para lo que ellos un día van a hacer en sus propias casas. Muchas veces en la manera en la que tú piensas, ellos van a criar a sus hijos. Yo lo dije alguna vez predicando de broma. Yo muchas veces hubo muchas cosas que yo critiqué de mi papá cuando predicaba. Y hoy lo hago. Entonces, entonces a veces no sabemos lo que de verdad, qué cimientos estamos poniendo en nuestros hijos. Qué capacidad están viendo ellos de ver el mundo que nosotros les estamos enseñando cómo vean hacia afuera. Aún para lo malo, porque en esta historia también pasa. ¿Se acuerda cuando Abraham dice, no, Sara, esta no es mi esposa, Dijo, esto no te acuerdas, porque con el rey dijo, no. ¿Qué pasó años después con Isaac y Rebeca? Dijo Isaac, no, esta tampoco es mi esposa. Copiaron el mismo pecado. Y ni siquiera Isaac estuvo el día que su papá lo hizo. Pero hay cosas que hacemos cimientos para bien o para mal. A veces hay alguien detrás que ve nuestros pasos. O sea, hay una ley que si tú siembras limón, vas a cosechar limón. No esperes que vas a sembrar limón y te van a salir naranjas. O sea, no existe. Si tú siembras en tus hijos temor, ¿qué crees que vas a cosechar? Si siembras en tus hijos falta de perdón, si ven que tú le gritas a tu esposo, ¿tú qué crees que estás sembrando para tus hijos? Si ven que no respetas a su papá, si ven que a ti te cuesta ciertas áreas, ¿qué es lo que crees que estás sembrando para el día de mañana? Ella el día de mañana también le va a gritar a su esposo. Ella como mujer el día de mañana tampoco va a respetar a su esposo, porque son cosas que ellos están viendo. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, no alcanzaron a pedir perdón. ¿Y qué fue lo que cosecharon? Un hijo que cometió homicidio. Porque dijo, ese hijo era consecuencia del pecado. ¿Y cuál fue? Uno fue desterrado y el otro tuvo que morir. O sea, padres, hoy ser papá es una gran responsabilidad. A veces me da, como médico, a veces me da cosa ver a chavitos de 14, 15 años teniendo hijos y viéndolo tan fácil. Y sobre todo cuando se embarazan bien chiquitas las mujeres, que lo veo mucho en la consulta médica, es quien lleva al niño a la consulta es la abuela. Quien está al pendiente del niño es la abuela. Porque la mamá no sabe ni lo que es el paracetamol. No sabe ni lo que es criar un hijo. Y hoy es tan fácil tener hijos. Pues tenlos. Ahí te rentamos un cuartito atrás, ahí te quedas. Hemos rebajado la palabra del matrimonio. Es matrimonio, es un papel, no. Es sentar bases para los que vienen detrás de mí. Porque quiero que a mis hijos les vaya bien. Pero escucha, vamos a otra palabra porque se me está acabando el tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes van a la comida, al regalo, a muchas cosas, ¿sí, verdad? Yo sé que no es como el Día de las Madres, ¿verdad? Porque el Día de las Madres es más fiesta. Espero que hoy a los papás les festejen. No lo busque, pero en Filipenses 4:18 dice algo muy interesante. Por el momento tengo todo lo que necesito. Escucha lo que dice Pablo en Filipenses. Por el momento tengo todo lo que necesito. Y aún más, dijo Pablo. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos pensado que riquezas es tener un chorro de dinero en nuestra cartera? Tenemos mal enfocado el tema de riquezas, es tener propiedades. Pensamos que el tener riquezas es tener un coche del año. El tener riquezas, mi amado, mi amada, esta mañana, ¿sabes lo que nos dice Pablo en Filipenses? Riquezas es tener lo que necesito. Pastor, pero es que yo no tengo el coche del año que quiero.
¿Pero andas a pata? Ay, no, perdón, a pata no va. ¿A pie? Pastor, pero es que todavía no tengo casa propia. ¿Acaso dormiste hoy en la calle? No, pastor, pero el día de hoy estás aquí esta mañana porque hasta hoy día, 15 de junio del 2025, Dios te ha provisto para todo lo que necesitas. Y yo entiendo que a veces quisiéramos más. ¿Cuántos no quisiéramos más? El 100% de aquí lo quisiéramos. Pero dijo Pablo, la verdadera riqueza es saber que tenemos todo lo que necesitamos. No te frustres si no tienes lo que quieres, porque si Dios no te lo ha dado es porque aún no estás en el tiempo de tenerlo. Algún día lo tendrás, pero tienes de saber que tienes la fidelidad necesaria para saber que hasta el día de hoy no solamente Dios te ha sostenido, sino hasta el día de hoy Dios te ha dado todo lo que necesitas. No dice que es todo lo que quieres, pero dijo Dios, si aún cuido de las aves, ¿cuánto más cuidaré de mis hijos? Tienes que saber que eres no solamente hijo adoptado por medio de la sangre de Cristo Jesús, sino tienes que saber que tienes un Padre desde los cielos que te cuida y que todos los días te va a dar todo lo que necesites: aire en tus pulmones, latidos en tu corazón, comida sobre tu mesa, vestidos sobre tu cuerpo, porque Dios no deja a sus hijos. Y es eso, Pastor Sergio, la clave de ser un buen padre. No darle a tus hijos lo que quieren siempre, sino lo que necesitan. A veces como padre se comete el error del otro lado en que les dan todo. Todo es todo. Y ese no es la clave de ser un buen padre. No porque le des todo a tus hijos quiere decir que es un excelente padre. Un buen padre sabe identificar lo que su hijo necesita. Recuerdo cuando mi papá me compró mi primer coche. Era un Sentra del año 2000. Cuando me compró mi primer coche, que era un buen coche, estaba bien cuidado y todo, no era el coche que yo esperaba. Es más, ¿sabes lo que no me gustaba de ese coche? Era el que lo llevé un tiempo a la escuela de medicina, que cuando le metías el acelerador se escuchaba. No me gustaba. Pero mi padre sabía que para ese momento era lo que yo necesitaba. Yo le decía, papá, pero pues puedes gastar un poquito más, o sea, algo un poquito mejor. Y me dijo, ¿cómo te voy a dar un coche nuevo si apenas estás aprendiendo a manejar? Aprende en ese. Si vas a chocar, que espero que no choques, pues dale en ese. No te va a doler, o no me va a doler tanto reparar ese coche. Estaciónate, aprende a estacionar en ese. Vete a la escuela en ese. Aprende que las cosas cuestan. Y después, cuando aprendí a valorar lo que tenía, me llegó un coche mejor. Porque tenía un padre que sabía lo que necesitaba en ese momento. ¿Cuántas veces como padre llegas a tu hijo y le das el coche? Ten, llévatelo, llévatelo. Ten, la tarjeta, ten. Las cosas, no. Yo veo a padres que hasta se sacrifican, les duele la cabeza, tienen insomnio por darle a sus hijos todo. Porque tenemos ese subconsciente de decir, eso me hace buen papá. Un buen padre no es exactamente el que nos da todo lo que queremos, sino nos da todo lo que necesitamos. Y si tienes un Dios que hasta el día de hoy te ha proveído para todo lo que necesitan, tus hijos tienen que ver en ti, papá, un padre que no le da todo lo que necesariamente quiere, pero sí todo lo que necesitan. ¿Les has dado una educación? Claro que sí. Tal vez no es privada, pero les das una educación porque es lo que necesitan. Ropa, pues igual y a veces no siempre se va a poder Armani, Gucci, Prada. Hay veces que bueno, pero les das un vestido sobre su cuerpo. Y eso inmediatamente, mi querido, te hace un buen padre. No porque no tengan ropa de marca a tus hijos, sino porque ¿sabes por qué?
no te pongas cargas sobre tu vida que no necesitas. Un buen padre no es aquel que le da a su hijo el coche del año, ese no es un buen padre. Un buen padre no es aquel que le da a su hija la fiesta del año, no, ese es un buen padre. No te confundas, mi amado, no te confundas, mi amada. Un buen padre es aquel que sabe dirigir a sus hijos hacia lo que necesitan. Porque imagínate que seamos malcriados de Dios. Imagínense que Dios nos hubiera dado todo lo que hubiéramos querido. Fíjale, ¿en dónde estaríamos hoy? A veces no entendemos los no de Dios, pero nos hacen madurar, nos hacen crecer espiritualmente. Así que si tú estás aquí esta mañana y algún día has recibido el no de Dios en algunas cosas de tu vida, no te preocupes, no lo necesitabas. No lo necesitabas. Esa relación no la necesitabas. Ese negocio no lo necesitabas. Eso que tanto orabas y que no lo recibiste, no te preocupes, no lo necesitabas. Y quiero terminar con esto porque quiero que hoy nos vayamos pronto, pero sobre todo con un buen mensaje. Dice 2 Corintios capítulo 9, 8, tampoco lo busques. Escucha lo que dice igual Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y dice en la Nueva Traducción Viviente en 2 Corintios 9, 8, y Dios proveerá. Dígalo conmigo, y Dios proveerá. Dígalo conmigo, pero fuerte, fuerte, y Dios proveerá. ¿Tienes alguna duda de que no vas a poder terminar de pagar ese negocio, esa casa, ese coche, ese préstamo? Oh, Dios tiene una palabra para ti. Dios proveerá. Mi Padre proveerá, porque si Él me adoptó, Él se encarga de mis gastos también. Él se encarga de mis deudas también. Y dijo Pablo en 2 Corintios, escucha, no solamente dice y Dios proveerá, y Dios proveerá con generosidad. Porque un padre provee, pero un excelente padre provee con generosidad. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesite. No está diciendo Pablo, y Dios proveerá algunas cosas. No. Y Dios proveerá lo que Dios quiere. No. Y Dios proveerá lo que según en el corazón. No. Y Dios proveerá con generosidad, todo lo que necesite. Tú sí sabes lo que es todo. Todo es todo. Dinero no solamente habla de finanzas, habla de un corazón que no has podido llenar. Habla de esa paz que quisieras tener. Habla de que Él nos hará completos. Habla de que Él proveerá generosamente con todo lo que necesitemos. Entonces, dijo Pablo, siempre, entonces no solamente tenemos todo, sino siempre tendrán lo necesario. Dile a la persona que está a tu lado, no te preocupes. Tienes a un Padre que siempre te dará lo que necesites. Él no te ha olvidado. Él siempre te dará todo lo que necesites. Y dice Pablo y termina diciendo, ¿sabes cómo termina este versículo? Escucha lo que dice la Nueva Versión Traducción Viviente. Y habrá hasta de sobra para bendecir a otros. Si alguien puede abrazar esa promesa esta mañana y decir, yo voy a tener hasta para bendecir a otros. Yo voy a bendecir a mi familia y yo voy a bendecir a otra familia. Dios me dará lo que necesito y aún alcanzará para bendecir
bendecir a alguien más. Ponte sobre tus pies esta mañana y oremos. Levanta tus manos y abraza esta palabra. Si eres papá, mamá, hijo, no importa. Levanta tus manos y declara que tienes a un papá que te da lo que necesitas. Tienes a un papá proveedor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo confío en ti esta mañana. Yo tengo un padre que me da todo lo que necesito. Que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. Con tus manos aquí arriba conmigo. Señor, yo bendigo a tu pueblo esta mañana, este día. Hoy la bendición que viene de un padre que te ha adoptado. Un padre que no te juzgó tu pasado. Él no le importó de dónde venías. A él no le importó tu nivel socioeconómico. Él decidió adoptarte como hijo. Y el mismo padre que te adoptó hace más de 2000 años es el mismo padre que no te va a dejar. Es el mismo padre que proveerá lo que necesites. Es el mismo padre que te dará hasta que sobreabunde. Es el mismo padre que conocerás como proveedor. Proveedor con excelencia. Un proveedor que siempre llega a tiempo. Un proveedor que nunca te dejará. Y sobre todo, como dijo Pablo, que siempre nos dará todo lo que necesitamos. Yo bendigo hoy a tu pueblo. Lo bendigo, Señor, con toda bendición espiritual. Lo bendigo que tengan la fe necesaria de saber que ellos en su tiempo tendrán, conforme a tus riquezas en gloria, todo lo que necesiten. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, porque tenemos a un papá proveedor. De los brazos de papá, yo no me quiero ir. Dale 5 a la que tengas al lado. Voltea, dale 5 y dile: tenemos a un papá proveedor. Dale 5 a la persona que tengas al lado y dile: tenemos a un papá que nos dará lo que necesitamos. Y antes de dejar este lugar, quisiera orar por los papás esta mañana. ¿Me lo permiten? Vengan todos los papás. Quisiera orar por todos los papás. Josué, ven. Todos los papás que sirven, no importa, ya están acá. Ok. ¿Qué responsabilidad tienen? Porque Dios ha puesto en nosotros como hombres la cualidad de ser proveedores. Imagínate qué tarea tan
responsable, qué tarea tan importante tenemos que Dios le dijo a Abraham: así como yo proveo para tu casa, así como yo proveí sacrificio para ti, tú provee para tu casa. Pero, ¿sabes? A veces las tareas de la vida, lo difícil que a veces se pone la vida, hace que claudiquemos a veces. Pero déjame decirle, con la ayuda de Dios, no solamente siempre tendremos lo que necesitamos, sino sembrarán en sus hijos una semilla de bendición. Y un bendito día sus hijos se levantarán y dirán: la gloria postrera de mi casa es mayor que la primera. ¿Me permiten orar por los papás esta mañana? Ponga su mano hacia acá. Señor, yo oro por los papás esta mañana. Yo oro por los que has puesto como gobernadores de su casa. Yo oro porque tengan la sabiduría, la inteligencia para guiar a sus hijos, guiar su matrimonio. Que este año vean lo sobrenatural en su vida. Que este año te vean a ti como proveedor, y que aún sus hijos te vean a ti como proveedor. Señor, yo los bendigo con toda bendición espiritual. Yo los ratifico como gobernadores de su casa, como cabeza y no cola, como autoridad, como alguien, Señor, que tiene bendición. Los bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Decimos amén, amén, amén. Pueden pasar ahí a la mesa. Tenemos un regalito para ustedes. Gracias por escuchar nuestro podcast de Iglesia Arcoíris. Si quieres ser parte de nuestra comunidad o quieres saber más de nosotros, te invitamos a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Arcoíris. También te invitamos a seguirnos y compartir este mensaje, que seguro no solamente será de bendición para ti, sino para alguien más. Espero verte pronto. Dios te bendiga.